libertad expansiva, libertad contundente. Yo creo que nos estamos acercando, y no por una cuestión de creencia personal, sino por lo que uno va palpando en el ambiente, uno va palpando en el espíritu. Uno va palpando dos cosas. Por un lado, que vienen tiempos complicados, ¿sí?, para la sociedad en general. Pero también va palpando que vienen tiempos de impactos contundentes del Señor en la tierra a través de su iglesia. La iglesia vivirá en breve tiempo y en los próximos tiempos impactos contundentes. Cuando digo impacto contundente estoy hablando de que la palabra de Dios empezará a generar impactos de Cristo en la tierra, y Dios no hace nada si no lo hace a través de su iglesia. La iglesia vivirá tiempos de la contundencia de Dios, y será tan contundente que será evidente que Cristo gobierna su iglesia. ¿Por qué? Porque donde Cristo es manifiesto, la evidencia de que Cristo es manifiesto es contundente. O sea, donde Cristo gobierna, hay una evidencia de que Él está gobernando. Si no hay evidencia, no hay gobierno manifiesto. Pero si hay evidencia, hay impacto contundente del Señor. Uno lo va viendo, lo va palpando en los hermanos, lo va palpando, reitero, en el aire. Días pasados tuvimos una hermosa convivencia con los varones. Bueno, por lo menos a mí me cayó bien, no sé ustedes, los varones, pero para mí estuvo buena. Estuvimos hablando 2 horitas y media, ¿no? Más o menos, 2 horitas y media casi. Se nos fue el tiempo. Yo lo digo públicamente porque las esposas, los varones me dijeron, decilo, así saben que estuve acá. ¿Sí? Tuvimos 2 horitas y media aproximadamente hablando y conversando y compartiendo cosas. Y yo puedo ver cómo el Señor está obrando en muchos de ustedes, y eso es contundente. Eso es la contundencia del Espíritu. Yo estoy convencido que veremos la contundencia de Dios manifiesta en todos los asuntos de nuestra vida, laboral, en el estudio. Hay cabezas trabadas que se van a destrabar, hay pensamientos que estaban oscurecidos y van a haber luz, hay decisiones por tomar que van a tener claridad para tomarlas, porque no vendrán desde las decisiones humanas, sino que será la eternidad de Dios manifestándose para que la decisión que tomemos deje una huella que se llama Cristo, y no que sean decisiones puramente de hombre para que le vaya bien en la tierra. No, vamos a ver la contundencia de Dios dejando su huella, dejando su impronta. Yo creo que la iglesia del Señor está saliendo de las palabras, de los mensajes oídos, de los entendimientos o interpretaciones escriturales, a verdaderamente la contundencia de la palabra de Dios. Yo creo que está ocurriendo. A veces, días pasados hablaba con alguien, retiren el a veces, hablaba con alguien y me decía todo lo que le falta. Entonces yo le dije, sí, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero vamos a ver lo que pasó. Porque si siempre estamos viendo lo que falta, nunca podemos experimentar ni disfrutar la plenitud del Señor manifestándose en nosotros. Hay cosas que has superado y hay cosas que los impactos contundentes del Espíritu, y no hablo de impacto como suceso, sino como Cristo manifiesto, han generado cosas. La mayoría de ustedes no son los mismos de hace un año, tampoco son los mismos de hace 2 meses ni de 3 meses. Y eso es para valorarlo, eso es para agradecerlo, y eso es para disfrutarlo, porque la vorágine de la vida muchas veces nos lleva a ver, bueno, y mañana, y pasado, y traspasado, sí. Habrá cosas por corregir, habrá cosas que tenemos que ajustar, pero bueno, miremos lo que ajustamos, miremos lo que corregimos y miremos lo que el Padre ha hecho hasta acá. ¿Sí? Me encanta una frase que tenían los antiguos: hasta acá nos acompañó Jehová, decían ellos. Bueno, hasta acá el Espíritu manifestó
su realidad en nosotros. Entonces, mirá a alguno que tenga cerca, decirle, disfrutá de la plenitud que hasta hoy viviste. Disfrutá, Marquitos, de la plenitud que hasta hoy viviste, porque siempre te dejan solo y nunca nadie. Es como que es un mueble más, pobre Marcos, acá. Que es algo contundente. Algo contundente es que no quedan dudas de que algo o alguien pasó por ahí. Cuando algo es contundente, no quedan dudas de que algo fuera de lo común ocurrió, de que alguien fuera de lo común pasó por esa vida, pasó por ese lugar. Y entendemos que el contundente es el Señor. Cada cosa que el Señor manifiesta deja una huella eterna. Podemos después vivir como queremos, pero nunca nos vamos a olvidar que el Señor fue quien impactó nuestra vida, que su Espíritu se manifestó en nosotros. Después hagamos lo que hagamos, será cuestión nuestra, pero nunca nos vamos a olvidar. Por eso muchas veces, ustedes no, pero hay gente que se enoja, hay gente que a veces se corre, se va, despotrica, pero le queda esa huella de decir, no, yo tengo que volver a lo que el Señor estaba haciendo. No lo decimos de esa manera, pero verdaderamente ocurre eso. El Espíritu nos hace recordar que el Señor estaba haciendo una obra y yo no me puedo olvidar de esa obra, aunque quiera. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado de olvidarme o querer olvidarme o utilizar cosas externas para tapar lo que Dios estaba haciendo. Estoy hablando de hace muchísimos años, pero que me pasó. Pero nunca me pude olvidar. Por eso hoy tienen un pastor que se llama Fernando Ciurcilo, porque Dios no lo dejó olvidarse de la huella que había marcado él en un momento de su vida a los 16 años. Después, bueno, cada uno tomó sus decisiones y habrá que afrontar las consecuencias de las decisiones. Eso es otra cosa, pero nunca nos olvidamos que Él marcó una huella. Dios, cada vez que resucita a alguien, genera un impacto contundente, que es difícil de olvidar, prácticamente imposible. Yo evaluaba algunas cosas en las Escrituras y yo pensaba, ¿no?, mientras leía, sacar a Israel de Egipto, la verdad que estuvo buenísimo. No cualquiera, pero sí se podía hacer con una buena organización, un buen liderazgo, sacarlos de la esclavitud, un poquito de política con el faraón. Pero amados, si bien sacar a Israel de Egipto fue toda una tarea que estuvo muy buena, ahogar a todos los enemigos en un mar que se abrió y se cerró para que se ahoguen, eso es contundente. Eso es una huella contundente. Los egipcios se podían olvidar de que Israel se fue. Israel se podría olvidar que salió, pero nunca se iba a olvidar de que los enemigos quedaron ahogados en un mar. Que Pedro pesque para comer, que le digan tirá la red a la derecha y que saque un par de pescados, eso estaba bueno. Qué lindo milagro. Ahora, que por causa del impacto contundente de esa famosa pesca milagrosa, el precio del pescado baje al piso y los especuladores terminen teniendo que regalarle el pescado casi a las personas, eso es contundente. Perdonar a los que nos ofenden, está bien, ¿o no? Me ofendiste, te pido perdón, perdóname, nos perdonamos. Ahora, aceptar el castigo de los culpables, siendo inocente, para liberarlos eternamente, eso es contundente. Eso es contundencia. Perdonar a alguien que te traicionó, bueno, cualquiera lo puede hacer. Pero sentarte a hablar del futuro, sin siquiera decirle, te perdono, y solamente mirándolo a los ojos, decirle nada más, ¿me amas? Eso es contundente. No veo al Señor diciéndole a Pedro, ¿por qué me traicionaste?
tremendo. Lo negó 3 veces y cuando se le apareció en ningún momento le dijo, che, Pedro, ¿por qué me negaste? Y encima tampoco le dijo, che, Pedro, ¿sabes qué? Te perdono por negarme. No le dijo eso. Le dijo, Pedro, seguimos siendo amigos, ¿no? ¿Vos me amás? ¿Seguimos en sintonía? Nosotros sí. Bueno, ¿sabes qué? Pastorea mis ovejas. Te descoloca, es contundente. Después, estamos seguros, ¿no? ¿Seguimos en sintonía? ¿Seguimos juntos de acá hasta que venga yo de vuelta? Sí, sí, Señor. Bueno, apacentame las ovejas. El tipo se puso a hablar del futuro. Y a la tercera vez le dijo, ¿me amás, Pedro? Sí, vos sabés todo, ya sabés que hago lo que puedo, pero como ninguno de nosotros le suele decir al Señor. Bueno, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hablar de cómo va a ser tu futuro. Cualquiera de nosotros hubiera esperado, bueno, pero el Señor lo tendría que haber perdonado. Es que no tenía discusión ya. Ya estaba resuelto. Porque Él era el perdón manifiesto. Era contundente. Por eso dice que hablaba como quien tiene autoridad. Esa palabra hablaba con contundencia. ¿Por qué podía hablar con contundencia? Porque Él era todo lo que Él decía. Jesús era el Cristo y era todo lo que Él decía, era todo lo que se había dicho de Él y era todo lo que iba a pasar. Él era el principio y el fin. Él era contundente porque Él era todo. Entonces cuando Él hablaba de contundencia. Cada palabra de Él no lo podemos ver porque la Biblia no tenemos oídos, salvo las Biblias esas que son audibles, pero la realidad, cada palabra de Él hacía un impacto en la tierra. Como cada palabra de Él hoy día. Cuando el espíritu está abierto a oír la palabra de Dios, genera contundencia, genera impactos que nunca más son olvidados. Son construcciones que empiezan a hacerse. Y cuando vemos la cruz, amados, nada más contundente para la historia de la humanidad que la cruz eterna. Eso sí fue contundente. Hasta el más ateo tuvo que terminar diciendo que estamos en el año 2026. Porque me podés negar la existencia de Dios, pero la contundencia que ejerció la cruz no la podés negar. Cambió los tiempos, cambió la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué pasa? Antes de manifestarse algo contundente de parte de Dios, siempre se va a manifestar algo turbulento. Decile que tenés cerca, así me ayudás. Antes de la contundencia de Dios, se va a manifestar turbulencia. El avión se mueve. Y ahí es donde me tengo que agarrar de la contundencia que ya tuve de parte del Señor. Porque habrá otra contundencia. Y si vos analizás tu vida te vas a dar cuenta que antes de un efecto contundente de Dios hubo una turbulencia. Antes de manifestarse la contundencia, siempre habrá turbulencia. Por eso no te asustes de la turbulencia. Se está expresando la contundencia de Dios con su iglesia. Si algo se está moviendo, no te asustes. Gestionemos, pongámonos en orden, pero se está manifestando la contundencia de Dios. ¿Saben qué? Cuando se está por manifestar la contundencia de Dios en su iglesia, empiezan a pasar cosas que la iglesia tiene que empezar a ordenar. Porque si Dios manifiesta contundencia, pero las cosas no están ordenadas, en lugar de generar un efecto de reproducción de Cristo, termina generando un efecto de que las personas terminan desordenadas, separándose, porque la contundencia de Dios es una bomba. Y tenemos que... ¿Saben lo que tenemos que ordenar? Es como cuando va a caer un rayo, vos necesitas un pararrayo. ¿El pararrayo qué hace? Ordena el rayo, ¿sí? Que el rayo no caiga en cualquier lado. Eso es lo que hace un pararrayos. Que el rayo
tengo un lugar donde caer. Eso ocurre cuando la contundencia de Dios se va a manifestar. Si la cosa no está ordenada, si no está el pararrayos, lo más probable es que desordene lo que vino para bien, termina generando un problema. Por eso cuando hay una palabra de Dios tenemos que ordenar siempre. Y esto nos saca un poquito de la vagancia, porque viene el profeta, el predicador, el pastor, el que le quiera poner nombre y el rótulo que vos quieras, no agorero, pero viene una palabra de Dios manifiesta y te dice algo el Señor, y yo automáticamente en mi cabeza, oh gracias Señor, lo que harás con mi vida, sí. La palabra es contundente, lo que va a ocurrir también, el tema que en el medio necesitamos ordenar. La palabra es contundente, lo que va a ocurrir también, pero en el medio es necesario el orden. Por eso Dios está perfeccionando a su iglesia para que sea copartícipe, colaboradora de Él en la contundencia que va a manifestar en la tierra. Está ordenando, la está perfeccionando. Por eso es bueno que vos no te quedes con un mensaje que dijo un predicador. Es bueno que te expongas ante el liderazgo de la iglesia, para que podamos juntos ir entendiendo lo que está ocurriendo y poder trabajar en que los impactos del Espíritu sean canalizados y sean bien enfocados donde tienen que estar, donde tienen que ocurrir. La contundencia de Dios no es para que solamente me vaya bien. La contundencia de Dios lo que genera es que cuando se manifiesta hay espacios, hay lugares, hay situaciones, hay sistemas que esclavizan a las personas que caen bajo esa contundencia. La contundencia de Dios liberará de sistemas esclavizantes. Y la iglesia de esta generación, hola, somos nosotros. La iglesia de esta generación es un instrumento de esa liberación que producirá el Señor y que está produciendo. Él nos hizo libres en la cruz, libres en la cruz. Pero ¿saben qué? El mundo todavía no se enteró, o muchos no se han enterado de esa libertad. Para nosotros esa libertad es una realidad consumada que vamos conociendo a medida que vamos caminando. Ahora, para otros es una libertad que todavía no vieron ni se manifestó. Y ahí estamos nosotros, para que lo que portamos, que es al libre, que nos transforma en libertadores, cuando nosotros seamos un canal de esa libertad, manifestemos esa libertad contundente y los sistemas esclavizantes caigan delante del Señor. Hay sistemas que están, yo no sé si ustedes lo saben, yo los meto en tema, ¿sí? Pero la mayoría de los sistemas mundiales están diseñados a propósito para esclavizar. Tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas esclavizantes. Todos los ismos son sistemas esclavizantes. No existen los sistemas que dan verdadera libertad si no está Cristo manifestándose. Los sistemas educativos, todos, están diseñados para producir cerebros esclavos. La formación académica, salvo alguno que otro iluminado que aparece por ahí, que así todo termina esclavo de su propia iluminación, porque cuando le fueron abiertos los ojos a Adán y Eva con el árbol de la ciencia de la sabiduría del bien y del mal, quedaron más esclavos que si no lo hubieran tocado ese árbol. Todo lo que pertenece a este sistema deja a las personas esclavas, pero lo que más esclaviza, amados, es la formación académica. O te hace esclavo del dinero o te hace esclavo del dinero. O te hace esclavo del dinero para que seas un opresor con el dinero, o te hace esclavo del dinero para que los que son opresores te opriman. Pero de una u otra manera es esclavizante. Solamente los hijos de Dios pueden utilizar lo que el sistema proporciona, esa formación académica, para utilizarla para que la libertad gloriosa
del Señor se manifieste en la tierra. Aquellos traspasados por la cruz van a enseñar matemática y van a enseñar sustancia de Cristo. Aquellos traspasados por la cruz van a enseñar un oficio, y en ese oficio no solo va a liberar una cabeza que hoy no tiene trabajo, sino que a ese le va a pasar una sustancia que nunca más lo va a hacer esclavo. Es la iglesia la que está puesta en la tierra para que el sistema trabaje a su favor. Yo sé que es el calor y que ustedes están todos convencidos de lo que estoy diciendo. Pero pónganle un poco de onda con la cara, aunque sea. El capítulo 4 de Hebreos tiene un contexto que ahora lo vamos a desarrollar. Y liga mucho la contundencia de Dios con el reposo de Dios. La contundencia de la palabra con cómo vivir esa contundencia en reposo. Dice Hebreos capítulo 4, 10 al 12, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tremendo, si ustedes leen el contexto de Hebreos 4, cómo viene hablando de los que en el desierto, por no oír su voz, terminaron pereciendo, fueron desobedientes, y viene hablando de todo un contexto global. Y de repente arranca hablando de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como que parece que el escritor a los hebreos estaba brindando por fin de año, y de repente venía hablando de una cosa y el champán lo llevó por otro lado. Pero no. El contexto de Hebreos 4 es el contexto de un pueblo que necesitaba ser separado de una manera de pensar para poder entrar en el reposo del Señor. Y la manera que utiliza Dios para separar es a través de su palabra. Nadie puede entrar al reposo del Señor si primero la palabra no separa. Por eso lo que parece que está todo medio mezclado, el Espíritu lo une. Y cuando habla de reposo, está íntimamente ligado al corte que hace la palabra. Esta gente tenía que ser separada de una manera de pensar. Esa manera de pensar que era la de su propio reposo al reposo del Señor. Por eso en ese mismo capítulo 4 de Hebreos, entiendan que la carta está dirigida a los hebreos, el Señor, a través del escritor, les dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no quedaría otro reposo que es el del Señor Jesucristo. Ellos estaban tranquilos con que habían entrado algunos a la tierra prometida y se supone que era el lugar del reposo. Entonces le dice, si Josué, estaban tranquilos con ese reposo, entonces le dice, no, hay un reposo. Y ustedes tienen que salir de la manera de pensar de que pueden reposar en cualquier cosa, porque el verdadero reposo es el reposo que propone el Señor. Para entrar en ese reposo, necesitan que la palabra los corte. Los saque de una mentalidad. Los saque de una forma de pensar. Porque el reposo del Señor, no el nuestro, la gente dice, me voy a reposar un poquito y se duerme una siesta. Yo no sé vos si te pasa, me pasa que me levanto de dormir y estoy más cansado que antes de acostarme. El reposo del Señor está en el creer a su palabra. Pero ¿cómo voy a creer a su palabra si primero o constantemente creo a la mía? Por eso necesito ser separado de una mentalidad que lo que yo pienso me va a dar reposo, sino que el reposo está en su palabra. Cuando Dios nos da acceso a una palabra como esta,
una palabra puntual, una palabra contundente. Él no tiene en mente tortura. Él no tiene en mente personas que anden como locas viendo cómo cumplen con esa palabra. Cuando Dios nos da acceso a una palabra, o sea, nos da acceso a una porción de Cristo, nos abre el entendimiento para que una porción de Cristo nos sea revelada, podamos verlo mejor a Él. Él lo que tiene en mente es reposo, es descanso. La contundencia de Dios siempre produce reposo en aquellos que creen en su palabra. Ahora, antes del reposo, siempre van a venir 3 operaciones de la palabra. La palabra opera de 3 maneras antes del reposo. Por eso, ¿cuántos quieren el reposo del Señor? Bien, tenés que saber que hay 3 cosas que ocurren antes del reposo del Señor. La primera, aparece la luz. Cuando hay una palabra, lo primero que ocurre es la luz. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba, decía, alumbra, ¿sí? Oro para que les sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que puedan ver. Lo primero que hace la palabra es alumbrar. Si vos te expusiste de todo corazón alguna vez y te seguís exponiendo una palabra, siempre uno termina diciendo, esto no lo veía de esta manera. Pero ¿sabés qué? Cuando creo a la palabra, no solo no veía de esta manera esto, aquello, lo otro, ya mi vida empieza a tener luz constantemente. Yo ya no veo igual que antes. Ya las decisiones no son las mismas, no las tomo como antes. Bueno, por lo menos es lo que debería producir la palabra. Así que lo primero que hace la palabra es luz. El Señor, cuando crea los cielos y cuando crea el universo, dice, sea la luz. Lo primero que hace. ¿Y qué dice? El último día, ¿qué hizo el Señor? Reposó. Pero antes hubo luz. Lo primero que ocurre es luz. Lo segundo que ocurre es separación. Lo primero que ocurre es luz y lo segundo, separación. ¿Separación de qué? De una manera de pensar, de una forma establecida de pensamiento. Después de la luz, lo primero que hace el Señor dice, sepárense. Las aguas de arriba de las de abajo, sepárense. Sepárense, es separar. Y lo tercero que ocurre, después de luz, después de separación, viene orden. El Señor empezó a ordenar, dice que ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. El Señor dijo, sea la luz. Fue la luz, empezó a separar y en el medio puso orden y al final reposó. Decime si cuando está la casa ordenada no descansás. Decime si cuando están las cuentas ordenadas no descansás. Ay, ordene los números. Te vas a dormir en paz. Decime si no estás a la noche, ¿qué tengo que hacer mañana? Agarrate, despertás, anotás en un papelito, y ya está, en la agenda, ¿sí? Yo digo papelito, en una agenda y descansás, porque ordenaste. O sea que luego de ordenar, viene lo último, que es la expansión de ese orden. Dios siempre expande lo que está ordenado, nunca va a expandir lo que está desordenado. Lo que está ordenado, Dios lo expande. Y en ese orden que expande, manifiesta su contundencia sobre todo desorden. Por eso, cada vez que Dios va a juzgar la tierra, viene a la iglesia y ve cómo está ordenada. Si la iglesia está ordenada, ese orden, esa medida de orden la traslada al mundo. Si la iglesia no está ordenada, la iglesia está desordenada, esa medida de desorden se traslada al mundo. Dios, antes de hacer algo en la tierra, va a ver cómo está la iglesia. Dios nunca va a juzgar afuera si primero no juzga adentro. Dios no establece medidas de contundencia afuera si primero no las establece adentro. Esa contundencia que se manifiesta sobre todo desorden es lo que produce reposo.
Porque todo lo que se ordena en Cristo reposa. El Señor reposó en Cristo. El Señor reposó en el Hijo. Cuando Él dijo que reposó de sus obras, no es que se tiró a dormir la siesta. Dijo, descanso. Hijo, yo hice lo que había que hacer, ahora descanso en vos, viene tu parte. Por eso el plan de redención no arrancó, porque Dios puso un plan B. Uy, Adán pecó, bueno, tengo que improvisar, dijo Dios. Ahora voy a hacer otro plan. No, el plan siempre fue el mismo. Lo que pasa que hubo una parte que hizo el Señor y otra parte la hizo el Señor. Una parte la hizo Dios, otra parte la hizo el Hijo. Se activa el plan de redención. Empiezan a ocurrir efectos o cuestiones turbulentas hasta que se manifieste la contundencia. Si vos ves las Escrituras hasta la cruz, turbulencia, 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 turbulencia. En un momento apareció la contundencia. La contundencia de Dios siempre produce reposo. Ahora, ese reposo está en su orden. Pero antes del orden, los que estuvieron anotando se van a dar cuenta, los que no tienen que tener buena memoria, antes del orden, ¿qué dijimos que se produce? Separación. Antes del orden viene separación. Colosenses capítulo 2, verso 11, describe con una exactitud tremenda el apóstol Pablo esto. Dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Por eso la palabra de Dios separa. Porque Cristo es la palabra de Dios. Cuando Él manifiesta su palabra, separa y reproduce lo que ya fue producido en la cruz, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La separación de lo sucio de lo limpio, para que lo limpio nunca más se ensucie. Dios siempre separa. Dios nos separó en esa cruz de lo que nos limitaba para vivir para lo que fuimos creados. Por eso nos circuncidó el cuerpo. Nos sacó la parte que no nos permitía ver lo que verdaderamente éramos. Agarró el bisturí, hizo saco, despojo. Por eso cuando dice despójense del viejo hombre, es despójense en la mente, porque ya está despojado. Lo que tienen que hacer ustedes es no volvérselo a poner. Dios nos separó de lo que nos limitaba, nos separó de lo que nos cubría para que no veamos lo que somos. Porque el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso, no nos dejaba ver lo que verdaderamente somos. Pero cuando Él circuncida, empieza a verse lo que verdaderamente somos en Él. Y eso ocurrió en la cruz. Decile a que tenés al lado, entérate de lo que pasó en la cruz. ¿Cómo separa Dios? Primero alumbra con la palabra y luego con la misma palabra separa. Es como que tiene un tipo MacGyver, ¿viste? Las linternitas. Eso. Te agarra con la linterna, te alumbra y con el mismo te va separando del cuerpo pecaminoso. De hecho, cuando dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, está hablando de un bisturí. Tiene el corte de un bisturí. Yo nunca me corté con un bisturí, nunca me operaron, pero me he cortado con una hoja. ¿Cuántos de acá se cortaron con una hoja? Ah, amado, creo que no hay cosa más dolorosa en la faz de la tierra que cortarse con una hoja. Te cortás el dedo con una hoja y lo sufre hasta el dedo chiquito. Es increíble. Bueno, imagínate un bisturí, tiene más corte, más filo.
porque tiene que ir a cosas muy, muy pegadas, muy arraigadas. Cuando dice que Cristo fue nuestra circuncisión, Él fue el bisturí que nos separó. Una palabra de Dios nos separa para que lo eterno pueda irrumpir en lo temporal sin romper lo eterno, sin romper lo temporal. O sea, nosotros somos seres temporales, caminamos en la tierra porque tenemos un tiempo cronológico. Si la palabra de Dios no hubiéramos sido separados, cuando Él habla verdad, cuando Él habla su palabra, la palabra nos mataría. Porque la palabra no va al alma, la palabra no va a la mente, la palabra no va al cuerpo, la palabra es directa al espíritu. Si el espíritu no está limpio, no está resucitado, no está circuncidado, amado, esa palabra termina matando en lugar de produciendo más vida de Dios. Por eso tenemos que saber que una palabra de Dios es la eternidad irrumpiendo en la temporalidad. Y nosotros somos un instrumento para que eso ocurra. Por eso tuvo que hacer lo que hizo en la cruz. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? Digan conmigo: alumbrar, ordenar, separar y expandir. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Alumbrar, separar, ordenar y expandir. Alumbrar, ordenar, separar, ordenar y expandir. Alumbrar, separar, ordenar y expandir. Podemos hacer una canción. ¿Dónde están los chicos de ordenar, alumbrar? Está buena. Después de toda separación que produce Dios, siempre va a venir expansión de Él en nosotros y desde nosotros. Necesito que separación no la pasen por el lugar de algo físico. La separación es en la mente. Nos separa de la vieja manera de pensar para renovarnos en la nueva. Y la nueva es Cristo. Todos sus misterios, todo su ser, todo lo que Él es, está revelado en nosotros. Cuando nos separa la palabra de la vieja manera de vivir, aparece una nueva visión nuestra acerca del Señor. Él separó a los discípulos del mundo. ¿Qué les dijo? Ustedes no son del mundo. Y después eso que dijo, no son del mundo, lo hizo gráfico. Les lavó los pies. Al lavarle los pies, les estaba diciendo, ustedes están arriba del mundo. Era el simbolismo de que ellos estaban separados del mundo. Y por eso Él dijo, hagan esto que yo estoy haciendo con ustedes, con otros, con los demás. O sea, sepárenlos del mundo, de la contaminación. Les estaba explicando en un lenguaje que un niño podía entender lo que era la circuncisión que Él iba a efectivizar en la cruz. O sea que los separó del mundo y luego de que los separó, los expandió hacia el mundo. Pero ellos estaban separados del mundo. Cuando Él camina sobre las aguas, es el mismo ejemplo. Él caminando sobre las aguas le estaba demostrando que Él gobernaba sobre el mundo. Y la iglesia gobierna sobre el mundo. Cuando la iglesia reacciona de que está separada del mundo. Por eso la expansión no se trata de vamos caminando y llevémonos todo por delante. No, nosotros estamos por encima. La mente humana es el tropiezo para que eso no se vea y no se lleve a la práctica. Porque la mente humana conecta constantemente con lo temporal, con lo que nos pasa, con lo que me pasa mañana, con lo que me pasa el lunes, con lo que me pasa el día de la fiesta, con los recuerdos que voy a tener de los que estuvieron y ya no están. Se vienen tiempos en los cuales los recuerdos empiezan a gobernar o a querer gobernar. Cuando vengan los recuerdos a gobernar, que venga la memoria eterna a gobernar sobre esos recuerdos. Porque si gobierna la memoria eterna, tapa, absorbe, se come a los recuerdos de la vida misma. Pero los recuerdos de la vida misma van a querer gobernar. Es más, ya seguramente han empezado a producirse. Pues vos tenés que recordarte cuál es tu función en esta tierra. Y yo constantemente tengo que recordar cuál es mi función en esta tierra. Los pensamientos van a venir
atormentadoramente a decirte que vos estás parado en otra sintonía, en otro lugar. Eso es el mundo, vos estás separado del mundo. Que la palabra te lo recuerde, que en estos días que a veces uno dice, bueno, pero en el Señor no hay tiempo calendario. No, es verdad, pero en nosotros sí. Y en estos días pasan dos cosas, ¿viste? Con el que nunca estabas de acuerdo, capaz que te pones de acuerdo, pero capaz que se potencia lo que no estabas de acuerdo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? El cuñado con la cuñada, el tío con la tía, el hermano con el otro hermano, que son 14, el abuelo con el nieto, el padre que no ve al hijo hace 14 años y justo ese día le reclama de todo. Pasa, amado. No es momento. Es momento de recordar lo eterno. Recordemos lo que pasó en la cruz. Recordemos quiénes somos verdaderamente. Te van a venir cosas para no acordar. ¿Sabés qué? Después, ¿sabés qué te va a pasar? Te vas a acordar de quién sos. Pero no permitas que te roben tiempo los recuerdos de quién no sos. No permitas que en estos tiempos, yo te digo, vienen días de turbulencia. Porque pasa, no porque soy un profeta, porque eso pasa habitualmente en esta época del año. Pero la palabra viene a recordarte quién verdaderamente sos. Cuando te quieran hacer acordar de quién no sos, vos ya tenés las cuentas cerradas con el Señor. Habrá que resolver lo que haya que resolver en esta tierra, pero vos ya tenés las cuentas resueltas. Dios ya habló de vos, ya te circuncidó de lo que este sistema te puede afectar. Según la Escritura, después de separarlos a los discípulos del mundo, los expandió hasta lo último de la tierra. Pero hubo que separarlos antes. Por eso despójense del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre es separarnos de la mentalidad limitada. Por eso una pregunta buena para hacernos es, ¿qué me limita? ¿Qué pensamientos constantemente vienen a recordarme lo limitado que soy para este sistema? Porque si vienen los pensamientos y permitís el despojo que ya se efectivizó en la cruz a través de la palabra, vos le vas a decir a esos pensamientos, yo no soy ningún limitado, a mí la limitación me la puso el Señor y para Él yo soy ilimitado. Despojarnos del viejo hombre no se trata de pecar o no pecar, se trata de sacarnos el traje de limitados. Y ese traje está en la mente. Yo no sé dónde está la mente. No es mi tema hoy. Pero sí quiero decirte que esa mente influencia mucho sobre nuestro cerebro. Y el cerebro nos lleva a manifestar acciones. Permitamos que sea la mente de Cristo la que gobierne cualquier mente que nos quiera limitar. Cualquier mentalidad que nos quiera limitar. De eso se trata, despojarse del viejo hombre, de un traje limitado. No es, recuerden esto, no es algo que tengo que hacer, es algo que ya pasó, pero en la mente no le tengo que permitir que me gobierne. Por eso despójense. Cuando ya está sacado, el tema que yo me acuerde y recuerde la palabra por sobre las palabras, de lo limitado, de lo limitante. Dice acá la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa viva y eficaz? Es una palabra que me posiciona en el cuerpo de Cristo. Me injerta en la expansión indetenible del cuerpo de Cristo. Yo tengo que recordar que si Dios me da acceso a una palabra es porque Él me está dando o haciendo la propuesta de que participe juntamente con Él en su expansión en la tierra. ¿Viste cuando vos metés mucha agua dentro de un globo? Que jugábamos con las bombuchas, ¿se acuerdan? ¿Alguien jugó con bombucha? ¿Sí? Somos todos pibes. ¿Cómo trascendió el tiempo esa bombucha, hasta el día de hoy? Pero a veces viste que la estaba llenando y de repente... ¡puf! ¿O no? Claro, porque se pasaba la capacidad y la presión hacía que explote. Bueno, así es
el Señor en nosotros, cuando le permitimos, despojándonos de todo pensamiento que nos quiera limitar, Él explota desde nuestro interior. Por eso, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Mirá al que tenés cerca, decirle, ¿qué cara de bombucha que tenés? No, no le digas eso. Ustedes son muy buenos, repiten todo. Amados, la palabra de Dios siempre produce expansión. Dice viva. ¿Qué significa viva? Actual. Que tiene el poder actualizador de la vida de Dios. La vida de Dios tiene un poder actualizador, nos va actualizando en el entendimiento de Él, nos va refrescando. Por eso Pablo decía, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un efecto renovador. Nos va renovando constantemente. Cuando es creída, por supuesto, es viva. Y dice que es eficaz. La palabra eficaz significa certera para una tarea específica. Eso significa eficaz, certera para una tarea específica. Es operativa y es poderosa. Por eso es eficaz. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho. El justo no es un hombre, no es una mujer, es la iglesia. Es Cristo en el formato de iglesia. Ese es el justo. Por eso cuando el justo habla de lo que él habla, el justo manifiesta su justicia en la tierra. Y cuando él manifiesta su justicia, manifiesta su contundencia. Y cuando él manifiesta su contundencia, manifiesta su libertad. Por eso la palabra no vuelve vacía, según la Escritura. Es actual y certera para lo que se envió. El asunto es cuando queremos buscar palabra de antes para hoy. Y está mal, y no, pero nos deja en una posición que no es actual. La palabra se envía para la expansión del cuerpo de Cristo. Y no es la misma expansión la que se está produciendo en nuestros días que la que se produjo hace 50 años, ni la que se produjo hace 100 ni 200, porque las estratagemas, las estrategias de este sistema son diferentes. Nosotros nacimos para romper estructuras gobernantes, para que sistemas que hoy esclavizan caigan. Amados, a nosotros ya no nos va a esclavizar Roma, pero hay muchas cosas del sistema que nos quieren esclavizar y que quieren esclavizar a este sistema. Ustedes piensen que no existía la globalización en la época del Imperio Romano. No existía, ni siquiera los países del mundo tenían la misma hora. Había muchas cosas que hoy no están, y hay muchas cosas que están, que fueron puestas por el sistema, porque sabe el sistema que cuando los hijos de Dios se dan cuenta y empiezan a utilizar la palabra viva y eficaz, esas cosas que están para esclavizar tienen los días contados. La palabra eficaz nos va a sacar de una mentalidad que es la que suele gobernar a las personas cuando no están calibradas en la palabra de Dios. La palabra eficaz nos saca de la mentalidad de suceso, de que todo es ya, instantáneo, rápido. Ustedes fíjense, Dios creó los cielos y la tierra, pero fue un proceso hasta llegar a poner al hombre ahí. ¿Podría haber hecho todo en un día? En 15 segundos. Es Dios. Pero fue un proceso. La palabra eficaz nos saca de la mente de sucesos. La mente humana vive esperando sucesos que le generen llenura, plenitud. Que la saquen de lugares hoy. O que le den cosas hoy. Por eso, lléname, prospérame, bendíceme. Dame. Por eso somos ovejas. Todo con me termina. Avívame.
Producí un avivamiento, Señor. Claro, porque nadie quiere asumir la responsabilidad de ser la iglesia del Señor. Entonces es más fácil pedirle a Dios que haga lo que Dios ya hizo. ¿O no dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Esa profecía fue cumplida después de la cruz, amados. No es que vamos a volver a leer la profecía del profeta Joel. El espíritu sobre toda carne fue derramado una vez que el Señor ascendió, resucitó, envió su espíritu y ahí arrancó la temporada de autorización. La iglesia pasó a estar autorizada para hacer todo lo que Dios le envíe. La mente humana es tremendamente susceptible a la fascinación del suceso. Díganme si los sucesos no son fascinadores. Por eso andamos buscando milagros todos los días. Estamos buscando abajo una baldosa, abajo de una plantita, un milagrito acá, un milagrito allá. Claro, amados, porque estamos constantemente esperando un suceso. Señor, yo sé que vos vas a hacer esto con mi familia. Padre, sé que le vas a hablar a mi hijo. Y el Señor está diciendo, ¿por qué no le hablás vos? Padre, yo sé que le vas a hablar a mi esposo. Y le vas a hablar a mi esposa. ¿Por qué nos intiman en mí y hablan ustedes? Se ponen de acuerdo, resuelven las cuestiones porque les di mi espíritu para que resuelvan. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Pedrito? ¿Cómo andás? Ya está todo resuelto, vamos a caminar. Yo me lo imagino a Pedro, oh Señor, cuando lo vea, si lo vuelvo a ver, oh, yo le quiero pedir perdón. Te descalabra los papeles. Alguien con mentalidad de despojo, que se ha despojado del viejo hombre, te descalabra los papeles porque es lo mismo que nunca hubiera pasado nada. Y nosotros estamos esperando que me perdone, que lo perdono, que me perdona, que no me perdono, que no me dijo que me perdona, que no me dijo que me perdonó. Lo perdoné, no lo perdono, me perdono. Mamá, el Señor no necesitó perdonar para ser libre. Él perdonó porque era libre. El perdón no libera. El libre manifiesta perdón. No necesito perdonar para ser libre. Necesito que el libre aumente en mí para hacer una expresión de su perdón. Si yo tengo que perdonar es porque aún todavía tengo que ser perfeccionado en la libertad del Señor. ¿Está mal? No. Pero no tengo que esperar perdonar para ser libre. Amado, yo he escuchado personas que mandaron a otros a perdonar a Dios. Tenés que perdonar a Dios de lo que pasó. Aunque Dios no lo hizo. ¿Qué voy a perdonar? Por las dudas perdono. Perdoná a Dios. Y si no, la otra. Bueno, yo me voy a poner en representación de tu papá. Vos cerrá los ojos, ¿eh? Yo soy la... Ahora decime a mí todo lo que le dirías a tu papá. Lo mata, amado. Lo quería matar. Y ahora te voy a abrazar como tu papá. Vení, hijo, vení. Más que sanidad interior era remover interior lo que le pasaba, amado. Estás en contra de eso, hagan lo que quieran. Yo lo que te digo, según las Escrituras, según el Señor, si el libre aumenta, ni siquiera hace falta que te pidan perdón. Obviamente, si a alguien hemos herido y el libre está en nosotros, vayamos y pidamos perdón. Estamos, ¿no? ¿Sí? No, porque el pastor dijo, no, yo no dije que no pidan perdón. No estoy fomentando el orgullo, ¿estamos? ¿Sí? Pero cuando el libre se manifiesta, el perdón es consecuencia de eso. Y el otro, aquellos a los cuales hemos ofendido, se sentirán diferente cuando nosotros manifestemos a ellos, bueno, perdóname. Ahora, el perdón que yo manifiesto
El perdón que viene del Espíritu, el perdón que se manifiesta, no es algo que se tiene que ir a decir, te perdono. No, es algo que es natural, es un proceso natural que ocurre. Que yo pida perdón es una cosa, pero el perdón es un proceso natural que ocurre por causa de que soy libre. Entonces, como soy libre, escupo perdón. Se me sale, se me cae. Nunca perdones porque te digan que tenés que perdonar. Porque eso es una tortura. ¿A alguien le dijeron que tiene que perdonar? ¿No te sentiste torturado? Tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Igual, lo voy a perdonar, lo voy a perdonar, lo voy a perdonar. No quiero perdonar. Llega un momento que te enojás, amado. Porque lo que se tiene que manifestar es la libertad antes que el perdón. Yo soy libre. ¿De qué? ¿Yo sabés de qué soy libre? Del pecado que me hicieron y del pecado que hice. Entonces el pecado no se va a enseñorear de mí porque soy libre. Su libertad se manifiesta. Entonces empieza a absorber todo el rencor del pecado. La victoria de la cruz se manifiesta en mí y triunfo sobre el pecado que hicieron contra mí. Por eso, Señor, dame fuerza para perdonar. No, Señor, que se manifieste tu victoria en mí. Que constantemente yo la conozca más. Que pueda ver la cruz con más claridad. Que pueda ver la victoria de la cruz con más entendimiento. Señor, yo quiero perdonar, pero yo no quiero perdonar porque tengo que perdonar. Yo quiero que el perdón sea la manifestación de la libertad tuya manifiesta en mí. De eso se trata, amados. Por eso no tiene que haber presiones. Nada que el Señor provoca viene con presión. La letra mata es cuando a las personas se las manda a hacer algo que Dios no las está mandando. Porque son mandamientos de hombre. Él se lo dijo a los fariseos, tienen como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué le está diciendo? Cosas que yo nunca mandé a hacer. Porque el Señor no confía en que vos y yo seamos buenos perdonando. Mirá, cuando el Señor dice, perdonen sus ofensas los unos a los otros, perdonen 70 veces. ¿Y sabes lo que estaba diciendo? Todo lo que le estoy diciendo, ustedes no lo van a poder hacer nunca. Todo lo que Jesús dijo antes de la cruz, que vos lo leas en tu Biblia. Por eso, amado, no seas seguidor de Jesús. Porque si sos seguidor de Jesús tenés que saber lo que yo te voy a decir ahora. Todo lo que Él dijo antes de la cruz estaba diciendo que nadie de los que estaban escuchando lo iba a poder hacer. Porque todo lo que Jesús dijo, anden la segunda milla, pongan la otra mejilla, todo lo que el Señor dijo era para con su espíritu en nosotros, porque antes es imposible. Es imposible y es una tortura. Por eso la libertad de los hijos es una naturaleza que se expande. Yo le saco obstáculos. Mi oración es, Señor, yo ya lo perdoné. Señor, yo ya la perdoné. Pero ¿cómo? Si lo quiero matar. No. Porque vos en la cruz ya lo perdonaste. Porque vos asumiste todos los beneficios de la cruz. Asumiste toda la realidad de la cruz. Ya la perdonaste porque asumiste toda la realidad de la cruz. Ahora no es un suceso. Es un proceso que a medida que Cristo aumente, ese proceso genera que ese perdón se manifieste. Pero la libertad es lo que produce que ese proceso manifieste perdón. No es el perdón el que produce libertad. Amado, te estoy relajando. Reposo, la palabra trae reposo. Yo reposo en que ya está consumado, pero lo veré manifiesto a medida que Él aumenta en mí. A medida que permito que esa circuncisión sea real. De eso se trata, amado. Hay cosas que son imperdonables. Por más fuerza que le pongas y garra, no las podés perdonar. Y por más que digas te perdono, no perdonaste nada. Porque si es humano no existe. Hoy día hasta los psicólogos te mandan a perdonar. Los psiquiatras te mandan a perdonar. Porque ya no saben qué hacer con el veneno que tienen las personas adentro cuando fueron heridas. Pero cuando se manifiesta la cruz, ahí el perdón es natural. Es natural. Mira a alguno que tenga cerca, decirle, descansa en la victoria de la cruz. Y decirle esto, lo que hoy no es, va a ser.
Morí al suceso, viví en el proceso, que no sabés cómo se disfruta cuando el proceso termina en aumento de Cristo. Ahí se disfruta. Quiero cerrar con una expresión y tiene que ver cuando el Señor comienza a caminar y da testimonio de para qué está en la tierra. Cuando uno puede ser contundente, cuando sabe para lo que está, vive para lo que está y manifiesta constantemente para lo que está. O sea, cuando uno enfoca, por eso el apóstol Pablo decía, una cosa hago, porque no se puede ser contundente haciendo 20 cosas juntas. Una cosa hago, prosigo, ¿sí? Me saco esto, me saco esto, me saco esto, no porque no sea importante, sino porque me está estorbando para lo que me están llamando. Entonces, el Señor cuando empieza a caminar la tierra, deja establecido, no cuando empieza a caminar la tierra, retiren eso porque la caminó cuando tenía 1 año, 2 años seguro, pero cuando Él empieza su ministerio, deja establecido para qué estaba acá. Después fue problema de los demás, que algunos se olvidaron, otros no entendieron. Ahora, lo que yo les voy a leer ahora, deja establecido para qué estamos nosotros acá. De hecho, el Señor lo dice públicamente, hace suyas, porque eran de Él, las palabras del profeta Isaías, las plasma en la tierra, las deja establecidas, pero nos deja una medida a nosotros. Y después se encuentra con el apóstol Pablo y le dice las mismas palabras a través de Ananías. Qué expectativa que les estoy generando, ¿de qué estamos hablando? Y el Señor empieza a caminar. Pide, ¿me alcanzan un librito? ¿Me alcanzan una Biblia? Sí, sí. Y oh casualidad, le alcanzan la escritura en el libro del profeta Isaías. Sabemos que no fue casualidad. Y él dice una palabra contundente y expansiva que tiene que quedar sonando eternamente porque es a lo que se va a dedicar, lo que se dedicó o debería haber dedicado y a lo que se tiene que dedicar la iglesia. El Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y vuelve a decir, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta escritura, entendida conforme a como Él la expresó, Él no está diciendo el Espíritu está por allá arriba, porque hace unos textos antes dice que Él lleno del Espíritu fue al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. O sea que no es que estaba sobre Él. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él lo que está diciendo es, el Espíritu de Dios me gobierna para que yo haga en la tierra lo que se me envió a hacer. No es que estaba sobre Él. Era la referencia, Él tenía la referencia de la eternidad, diciendo constantemente, estás para esto, estás para esto, estás para esto. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, y a los que están en su casa si quieren escribir en el chat, en internet. Amados, ¿en qué momento dice que lo envió a hacer milagros? ¿En qué momento dice que lo envió a hacer liberaciones de endemoniados? ¿En qué momento dice que lo envió a hacer señales y prodigios? ¿Lo dice? Dice, el Espíritu del Señor me puso en esta tierra un cartel que dice que estoy para sanar a los quebrantados de corazón, para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor.
¿Saben por qué era el año agradable del Señor? Voy a ir de atrás para adelante. Era el año agradable del Señor porque al Señor le agradaba la cruz. Y le iba a hacer su voluntad en la cruz. Encontró a alguien que verdaderamente lo agrade. Y porque Él lo agradó, nosotros lo agradamos. Y estamos autorizados a predicar el año agradable del Señor. Eso significa ungió. Ungió, Noé le puso aceite de cocina en la cabeza y lo mandó a hacer algo. Ungió es el Espíritu de Dios, me gobierna y el Espíritu de Dios me está autorizando en la tierra para hacer esta tarea. ¿Saben a quién se ungía? A los reyes. Al rey cuando se lo unge se le ponía aceite porque era, ahora estás autorizado a gobernar. La unción no es algo que es para andar llorando tirado en el piso revolcándose. La unción es la autorización dada por Dios para operar conforme a lo que Él envió a hacer a alguien a la tierra. Por eso la iglesia no necesita aceite, la iglesia ya está ungida, ya está autorizada. Cuando se despoja de lo que no es, empieza a ejercitar esa autorización en la tierra. ¿Y para qué está autorizada la iglesia? ¿Para hacer milagros? No, los milagros son consecuencia de sacarle a las personas el peso que hoy tienen. Pero si el milagro no se efectúa, es porque esa persona está dotada por Dios de una estructura que por más que no se manifieste el milagro, esa persona va a hacer aquello para lo que la pusieron en la tierra. Y si el milagro no pasa, la persona caminará igual, de la misma manera que si hubiera ocurrido. Y a algunos porque sí, otros porque no. Y porque los que sí, si no se les sacaba ese peso, no iban a poder desarrollar la tarea que Dios los autorizó a hacer. Y Él dice acá claramente, me enviaron a sanar a los quebrantados de corazón. Pero antes de sanarlo, les tengo que hablar de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Acá está, el que tenía que venir. No esperen a ninguno más. Yo soy el que les da plenitud. Quiero pasar la eternidad con ustedes y que ustedes en esta tierra sean aquellos que manifiesten quién soy yo. Claro, cuando a vos te dicen eso, automáticamente, y lo crees, sana tu corazón. Porque ya no sos una casualidad en este mundo. Ya no sos el producto de una noche de pasión o de una mala noche entre dos personas de diferentes sexos. A partir de ahora sos alguien que entiende que está puesto por Dios en la tierra para una tarea específica. Tu corazón enfoca en un solo lugar, en que Cristo lo gobierna, en que Cristo sea real. Entonces, ¿qué hace? Lo que está quebrantado, lo que está desperdigado, se hace un bloque, se hace uno. Por eso le saco el corazón de piedra, que no tiene vida, y les pongo el de carne, que está lleno de vida. Este es el rol de la iglesia. A pregonar libertad a los cautivos de los sistemas, vista a los ciegos. Despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Poner en libertad a los oprimidos, amados. Esto es a lo que nos vamos a dedicar y con esto produciremos efectos contundentes de la libertad del Señor en la tierra. No ocupes tu vida en ninguna otra cosa. Por supuesto que tenemos cuestiones temporales que atender. Por supuesto que tenemos que trabajar, algunos estudiar, otros prepararse para que esa contundencia sea manifiesta. Pero nos dedicamos a esto. Esto empieza a resolver cuestiones internas, resuelve cuestiones externas, resuelve vínculos familiares. Yo me tengo que dedicar a liberar a mi hijo o a que mi hijo sea libre a través de la palabra y no a que mi hijo siga siendo un esclavo de este sistema. Entonces yo tengo que restaurar, recomponer el vínculo. Por más que me diga lo que diga el hijo, el esposo, la esposa, el tío, la tía, yo restauro el vínculo y estoy a la expectativa
Porque en algún momento el Señor lo va a alumbrar y en ese momento alguien va a tener que ser el que le predique las buenas nuevas de salvación. Y si está todo resuelto, ese alguien vas a ser vos. Vienen días de turbulencia para el alma. Vienen días de turbulencia para la cabeza. Pero paz es porque se está manifestando su contundencia. El Señor sea cada día más real en ustedes. Y que esa realidad provoque en la tierra todo lo que Dios diseñó para que seas ese instrumento que manifieste su libertad a todo lo creado. Paz del Señor a todos ustedes.